Muy buenas noches, familia. Es un honor el que ustedes me concedan entrar en sus casas, en su lugar donde tú te encuentres, pero sobre todo que me concedas entrar a tu corazón. Agradecido con el hermano Alfredo por haberme extendido esta invitación, pues sabemos que todo lo que hagamos o proyectemos hacer en bien será para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Mauricio Arciniegas, sexto hermano de una numerosa familia de 8 hermanos, y mis padres éramos 10. Mi padre Álvaro Arciniegas, mi madre Mary Arciniegas, que me acompañaron, me han acompañado y me siguen acompañando en este caminar, aunque mi padre ya haya partido hace ya 11 años. No obstante, sabemos que está presente. Mientras estemos juntos, pues seguiremos adelante. Actualmente me encuentro radicado, voy a cumplir 33 años de estar en los Estados Unidos, más exactamente en el estado de la Florida, en la ciudad de Fort Lauderdale. Mis inicios de este caminar se remontan al año 1984, cuando recibimos la visita por aquel entonces de David Cala, hermano de la chica que era mi novia en ese entonces. Y a finales del año 84, en diciembre, nos extendió una invitación a un congreso, a una reunión en la ciudad de Bogotá, la cual aceptamos, y el día 4 de enero del 1985 viajamos a la ciudad de Bogotá. Allí llegamos a la casa de la hermana Sofía Bernal, quien nos hospedó, nos acogió de una manera amorosa, y allí estuvimos durante esos 3 días, 3 noches que estuvimos en la ciudad de Bogotá en este evento. El día que se inició el evento, el día 5 de enero del 85, me acuerdo de una anécdota muy simpática, porque cuando entro al salón de reunión en el Club Confenalco de Bogotá, veo a 2 señoras que se me hacían conocidas, y ellas me miran también y se acercan y me preguntan: ¿qué tú haces aquí? Y pues yo, sorprendido, les digo: bueno, lo mismo que ustedes están haciendo. Y resulta que estas 2 señoras eran mis tías, o tías en segundo grado, que realmente son tías de mi madre, las hermanas Inés de Morantes y Cecilia Vera. Estaban allí, y eso fue una muy bonita sorpresa, haberme encontrado con las tías en ese lugar de mi primera reunión bajo esta cubierta. Y pues bien, ese mismo día se inició el congreso, y recuerdo mucho porque la palabra que se trajo para mí fue de un impacto inmediato. En mi corazón se alumbró, digamos, saltó un destello de luz, de vida, y fue tal vez algo así como aquellos hombres que fueron enviados a espiar al Señor Jesús, y el testimonio que llevaron a quienes los enviaron era que jamás ningún hombre alguno había hablado como hablaba ese hombre, ¿no? Y esto me pasó con el hermano Alfredo en ese momento, pues yo venía de una tradición religiosa evangélica antes de conocer este ministerio, y había escuchado pastores y quizás pastores de renombre,
Por ejemplo, me acuerdo mucho de Jimmy Swaggart, un renombrado y reconocidísimo pastor en los Estados Unidos. Y hablaban de las escrituras y hablaban de cosas bonitas, importantes, digamos. Pero la palabra que escuché ese día 5 de enero, fue otra cosa, diferentemente, algo más allá de lo que uno espera o esperaba uno encontrar. Pero bendito el Señor, porque el Señor siempre nos sorprende y nos lleva más allá de lo que uno piensa o planea. Bien, pues ya estando allí, el día siguiente, el día 6 de enero, si no estoy equivocado, fue el día de los bautizos. Fui bautizado por el hermano Jaime Berrío, que en ese tiempo se llamaba Jaime. Después sabemos que fue el hermano Gabriel Berrío. Y bien, después del congreso regresé a Cali, que es mi ciudad natal. Estando allí en Cali, empezamos a trabajar la obra allí en Cali, junto con el hermano David Cala y sus hermanas y otro grupo de personas que se congregaban en ese tiempo con nosotros. El hermano Luis Laguna fue enviado como obrero en la regional de Occidente y al poco tiempo me convertí como en su pajecito de armas, que en ese tiempo pues estaba joven. Yo estaba joven y fuimos y recorrimos después de largas horas de estudio bíblico, de reunión, de oración que hacíamos varios días a la semana. Cada vez que salíamos ya así, a veces tarde de la noche, 1 o 2 de la mañana, nos íbamos para toda la región del eje cafetero, a visitar Chinchinal, Tebaida, Armenia, Pereira, Dos Quebradas, Manizales. Y allí trabajamos junto con el hermano, o trabajé junto con el hermano Luis, aprendiendo, conociendo cómo era la labor. Y definitivamente fue un tiempo muy especial. Y hoy día, viendo tantos hermanos tan preciosos, tan valiosos en esta regional del eje cafetero, pues entiendo que ninguna labor que hagamos en el Señor es en vano, sino que a su tiempo, si tenemos paciencia y perseveramos y permanecemos, veremos el fruto. Y sé que en parte, pues, es fruto de eso que trabajó el hermano Luis Laguna y que tuve la fortuna o el privilegio de acompañarlo en algunas acciones allí en esta regional, en el eje cafetero. Bien, después de eso tuve otra experiencia muy hermosa que fue que fui enviado en ese entonces a la finca La Gran Águila, que se encontraba en el río Conveima, en el departamento del Tolima. Allí estuve por un mes junto con otro grupo de jóvenes hermanos trabajando. Me acuerdo mucho de Juan de Dios, un hermano que era el que dirigía el grupo, como el hermano mayor en ese momento allí, dentro del grupo. Y allí tuvimos como, podríamos decir, como un Gilgal. Durante un mes estuvimos reunidos allí, haciendo labores, despertándonos 4:30 de la mañana, hacer devocional, oración, preparar el desayuno entre todos. Luego, me acuerdo mucho, izábamos la bandera de la iglesia que en ese entonces teníamos. Cada mañana la izábamos y después de tomar el desayuno y haber hecho toda esta labor, pues salíamos a trabajar al río, a recoger piedras pesadas, difíciles de transportar una por una, hasta llevarla al lugar donde iba a ser el salón del templo que se construiría allí. Y era para hacer los cimientos del salón. Estuvimos trabajando allí, eso fue una muy buena experiencia. Por eso fue como un Gilgal, podría decir, anticipado al que posteriormente tuve en el año 2016.
Bueno, una vez pasado todo ese proceso y haber estado durante esos años en la obra y trabajando en la iglesia, vino el año 90 donde se paró la obra, donde digamos, se diluyó la congregación y entramos como en ese receso. En el año 92 viajé a los Estados Unidos, por lo cual voy a cumplir 33 años de estar acá en esta nación donde he recibido bendición, donde he sido enseñado, donde me he podido desarrollar en el área del diseño y remodelación de cocinas, que es el arte con el cual trabajo desde que llegué a este país. Estando aquí, pues previo a eso tuve una desafortunada situación. Antes de viajar a los Estados Unidos, pues el motivo de mi viaje fue que me tocó, en un sentido, refugiarme en este país por cuanto había sufrido un secuestro por parte de delincuencia común mezclada con autoridades gubernamentales y con disidencias de un grupo al margen de la ley que operaba en el norte del Cauca. Y después de haber pasado por esa experiencia tan dura y de haber sido rescatado por el Ejército Nacional, tuve que salir por cuanto seguir recibiendo amenazas y extorsión de parte de estos personajes. Pero bueno, creo que al final todo nos ayuda bien. Y llegué a este país donde mi familia residía ya hacía muchos años, mis padres, mis hermanos. Yo era el único de los miembros de la familia que aún vivía en Colombia. Y ya estando aquí, pues empecé aquí a trabajar, a hacer lo que todo el mundo hace, a trabajar fuertemente, muy fuerte, por el sistema que impera aquí. Pero siempre con el corazón agradecido para con el Señor. Estando aquí, pues se presentó otra situación muy difícil en la cual pude ver la mano del Señor, su misericordia y su poder también, puesto que para ese entonces ya había nacido mi hija mayor, Betsabé, y en ese entonces eso fue en el año 93, ya estaba ella de 2 mesecitos de nacida, y le diagnosticaron una enfermedad muy grave, muy delicada, que era miocarditis, una insuficiencia cardíaca debido a una bacteria que le atacó siendo muy bebé. Y pues esto es el corazón se le va muriendo, digamos, se va opacando hasta el punto que ya deja de funcionar. Y fue un día en que se puso muy mal, estando de 2 meses, se puso muy delicada, muy mal. Y pues inmediatamente se llamó al rescue, llegaron, la llevaron al primer hospital más cercano, de ahí la aerotransportaron al Miami Children's Hospital, que es uno de los mejores hospitales infantiles de todos los Estados Unidos, que está en Miami. Y ahí fue atendida y estuvo en cuidados intensivos por más de 1 mes, pero pues el clamor de su señora madre y el mío pues era intenso y clamándole al Señor para que pudiera salir de esa condición la niña, cosa que sucedió, porque pues no nos daba mucha esperanza. Las posibilidades que nos daban era hacer un trasplante de corazón o esperar a ver si la medicina que le estaban suministrando hacía efecto
sobre esta materia. Y bueno, finalmente pudo salir de esa situación tan adversa. Y bueno, definitivamente ahí está la mano del Señor. Posteriormente, ya pues más adelante, en el 2001, llega el hermano Jair Correa e iniciamos la obra aquí en la Florida. Posteriormente estuvo el hermano Julio César Campo acompañándonos en el 2004. Posteriormente llegó el hermano Eric Garnier en el 2006. Nos acompañó y estuvo con nosotros. Se inició la obra ya en firme, se tomó una sede y empezamos a trabajar. Después en el 2008 vino el hermano Edgar Nemesio y se reafirmaron todas las acciones. Empezamos los grupos de trabajo, los COE, la evangelización, a trabajar la alabanza, el grupo de alabanza. Bueno, todo esto se realizó durante todo este tiempo. En el 2015 estuvo el hermano Julián David acompañándonos, hicimos trabajo aquí en Miami y en la ciudad de Nueva York. Y después también regresó el hermano Nemesio. Y bueno, esa fue como la breve reseña histórica de lo que se trabajó acá en la Florida. Pasando a otro punto, pues digamos el testimonio más que tengo guardado en mi corazón fue el ver cómo se trabajaba la obra, con qué intensidad, porque así lo veía desde un principio en el hermano Luis Laguna, cómo trabajamos de intenso, cómo se trabajaba con amor por la obra, y lo veían en todos los demás hermanos, ministros de ese tiempo, trabajando intensamente y con mucho amor por la obra. Y es como lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿no? Conozco que has trabajado arduamente, y así se hizo. Y ese fue un muy buen testimonio para mí, el ver el trabajo y el amor con que se trabajaba, la intensidad con que se trabajaba en ese entonces. Y después también en el hermano Eric, en el hermano Nemesio, vi lo mismo. El antitestimonio, podría decir que lo más nefasto que pude ver, quizás fue, pues no, como no tuve mucho participación, digamos, debido después a mi viaje a los Estados Unidos, y que sufrí esa desconexión desde el año 90 hasta el 2001 prácticamente. Lo más nefasto que pude ver en ese momento, en ese inicio, fue ver cómo hubo una jactancia, una arrogancia, como una prepotencia en los que en ese entonces éramos jóvenes, y en un pueblo que recibió una palabra muy alta y que pretendimos de pronto ya estar entrando en la tercera experiencia, ya estar en el lugar santísimo, cuando no era así, cuando aún nos faltaba caminar mucho y extendernos, alcanzar aquello para lo cual el Señor nos había llamado. No habíamos pasado por la experiencia del desierto, no habíamos pasado por el fuego de la purificación del Espíritu. Así de que pretendimos de pronto haber alcanzado ya, cuando no era así, sino que antes había mucha carnalidad en mi vida, lo digo por experiencia propia, y lo veía también en muchos otros hermanos. Todavía mucha jactancia, mucha banalidad en nuestro caminar. Señalábamos hacia afuera, ¿no? Señalábamos a esa religiosidad que había en el mundo, y me acuerdo mucho que pues yo mismo hablaba de la Odisea, y sin saber que éramos nosotros mismos en esa experiencia, de que pensábamos que éramos ricos, cuando la verdad es que no habíamos comprado el oro que el Señor nos ofrece, no habíamos pagado el precio por ese oro precioso que el Señor ofrece.
y esa fue la parte más nefasta, digamos, de lo que pude experimentar. En cuanto a la reflexión o a la palabra que se nos compartió en mi querido diario número 35 del 5 de mayo del 2020, podría decir que tiene mucho que ver con esta experiencia con la que yo trabajo aquí, en esta nación. Pues trabajo junto con arquitectos y con diseñadoras más que todo, y puedo entender que si no nos ajustamos al plan original, a los planos que se nos ha mostrado y que se nos está mostrando en el monte, si no nos ajustamos a esos planos, pues definitivamente las cosas no van a salir bien. No van a salir bien, pero bendito el Señor, porque hay una guía, hay un faro que nos está guiando, hay un pastor que nos está conduciendo, como fue la promesa del Señor, que enviaría a su ángel delante de su pueblo para introducirnos a la tierra prometida. Y así ha sido, mis hermanos. El Señor ha mostrado ese plano, nos lo está enseñando, nos está llevando a ese lugar alto donde podemos ver el plan original, y nos está mostrando punto por punto dónde tenemos que ajustar, dónde va cada cosa, cada utensilio, dónde tenemos que sacudir y quitar lo que sobra o lo que no va allí, porque así ocurre en un plano. Digamos, yo hago cocinas, remodelo, y lo hago en base a planos. Entonces, cuando algo no queda en el lugar donde es, cuando en una medida no se da correctamente, porque todo se trabaja con escalas, medidas por escala, y si no está ajustada al plano, pues cuando se hace la obra, cuando se termina, las cosas no quedan bien. Y entonces hay que repetir, desarmar y desbaratar lo que se ha hecho para volverlo a hacer de nuevo, conforme al plano. Entonces, básicamente eso era lo que se nos ha mostrado, digamos. Tenemos el ejemplo, tenemos en quién poner nuestra mirada, que es nuestro Señor Jesucristo, y el testimonio de un varón que está en medio nuestro, al cual podemos imitar. Entonces, es como eso lo que se nos hablaba esta mañana en mi querido diario. Poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo, ver ese plan original, ver las huellas que Él plasmó y que dejó impresas, y a las cuales podemos pisar allí y tener la certeza de que vamos a alcanzar aquello para lo cual el Señor nos ha tomado. Mis hermanos, pues creo que eso tendría mucho más que compartir, pero debido al tiempo, pues me ha tocado así hacerlo pronto. Sabemos que el Señor Jesús, nacido de una mujer, como está escrito en la reflexión, está levantando, ahora en su condición de Dios, está levantando su iglesia, una nueva mujer, que a la postre será esposa y madre. Y para ello estamos preparándonos, para ello estamos limpiándonos, para ello el Señor ha sacudido y está sacudiendo todo lo que tenga que ser desarraigado. Bendito nuestro Señor Jesucristo por esto tan maravilloso que está operando. Gracias, mis hermanos. Nos veremos en otra próxima oportunidad.